Hola a todos, bienvenidos sean a este pedacito de universo. Y el día de hoy quiero platicarles sobre una experiencia personal. Quiero platicarles los hechos, lo que viví, y también quiero compartir con ustedes lo que aprendí. ¿Por qué? Porque sé que no soy la única persona que ha vivido ese tipo de experiencias y sé que en la actualidad hay muchas personas, desafortunadamente, viviendo experiencias iguales o similares. Y así como en algún momento yo necesité ayuda, guía, apoyo, seguramente hay el día de hoy personas necesitando lo mismo que yo necesité en su momento. Y como al día de hoy puedo decir que sané esas heridas, pues quiero compartir con ustedes muy en general mi trayecto de 40 años de vida. Y bueno, deseo que tomen lo que de corazón les sirva, y lo que no les sirva, pues simplemente deséchenlo, déjenlo, suéltenlo al universo, y el universo se encargará de transmutarlo en algo positivo para todos. Bueno, antes de comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Perla. En esta vida, mi nombre es Perla. Mi nombre espiritual es Anunnaki. Anunnaki significa diosa de fuego y también significa señora de los cielos y de la tierra. Quiero hacer algunas aclaraciones. El tema del que voy a hablar es lo que aprendí de mi experiencia de abuso sexual. Y antes de comenzar a hablar de eso, quiero hacer algunas aclaraciones. Este video tiene la intención de transmitir mis experiencias, mi viaje o mi camino y mis aprendizajes. Cómo logré que una herida se transformara en una cicatriz y cómo fue todo ese proceso de sanación. Mi intención es que mi trayecto, mi experiencia llegue a las personas que pudieran necesitarlo también. Que mi ejemplo sirva para personas que están ahorita pasando por una situación similar o igual. En ningún momento estoy haciendo este video para señalar, para juzgar o para cortar cabezas. No. Este video tiene la intención de que se convierta en una herramienta de sanación. Y además el hecho de yo estarlo hablando en público para todo el mundo, quien sea que lo esté escuchando, pues créemelo, es para mí liberador, es para mí romper con un mandato familiar de generaciones y generaciones y generaciones en el que las mujeres no debíamos de hablar. Entonces el hecho de estar haciendo este video es como un acto revolucionario. Y al final de cuentas, pues bueno, va a ser una invitación también para ti. Bueno, habiendo aclarado estas situaciones, pues nuevamente te doy la bienvenida y espero de verdad que de corazón lo que voy a hablar, lo que voy a decir, lo que experimenté, lo que aprendí, te sirva también a ti. Entonces, bueno, voy a empezar con los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son, objetivamente, claramente, sin adornos y sin florecitas, que sufrí abuso sexual por parte de mi papá cuando yo era una niña. Esos son los hechos. Que en una casa vivíamos 5 hijos, papá y mamá, criados bajo esta filosofía de religión católica. Les platico los hechos para que vayan dándose una idea de la escena. Educados bajo la religión católica, en un ambiente económico-social pues bajo. Realmente nunca nos faltó que comer,
nunca nos faltó ropa que vestir, pero no había para más. ¿Qué más sobre los hechos les puedo decir? De 5 hermanos, yo soy justo la del medio. Soy la primera mujer en la familia. Tenía más o menos 5 años, tal vez 6 años. No recuerdo exactamente qué edad tenía cuando todo empezó. Y es que es difícil identificar la edad porque para mí lo que estaba sucediendo era parte de la rutina del día a día de cualquier familia. Al principio yo no me cuestionaba, para mí no estaba mal, eso no era algo que encendiera mis luces rojas, mis antenas, porque yo estaba muy chiquita y porque pues yo daba por hecho que eso sucedía con mis amiguitas, o sea, eso era algo que yo no me cuestionaba. Entonces, bueno, no tengo así muy claro qué edad tenía yo exactamente. Calculo que 5 años, alrededor de 5 años. Después, bueno, al principio para mí era normal. Después, conforme fui teniendo un poco más de edad, me fui dando cuenta que ya había cosas que no cuadraban, cosas que como que ya llamaban mi atención. Y gracias a esas cosas que fui viendo, fue que caí en cuenta que eso era un abuso sexual y que estaba mal. Y es entonces cuando empecé a sentirme herida. O fue entonces cuando empezaron a provocarse en mí las heridas. De que empecé a darme cuenta del juego, de cómo se daba el juego, cuál era la dinámica, qué elementos estaban presentes, qué elementos estaban fuera, qué era lo que sucedía cada vez. Yo empecé a darme cuenta que si mi mamá se estaba acercando, mi papá nos decía que nos calláramos, que nos quedáramos dormidas, que pretendiéramos que estábamos durmiendo. Nunca estaba uno de mis hermanos presentes. Siempre era o yo o mi hermana y yo. Pero nunca había uno de mis hermanos presentes. Esto sucedía a cualquier hora del día. El día, la hora realmente no importaba. Era obviamente siempre a escondidas. Mi mamá no estaba presente. Cuando menos no, ahí en el espacio donde todo sucedía. ¿Qué más? Bueno, pues en general esos son los hechos. Luego, en ese momento, yo me di cuenta que mi intuición, mi yo superior, mi ser, mi corazón, la sabiduría que hay en mí, me decía, yo sabía cuando estaba a punto de suceder. Unos minutos antes de que sucediera, yo ya sabía. Yo ya lo sabía. Ya lo sentía venir. Y de alguna manera me preparaba. O sea, no sé ni cómo me preparaba, pero me preparaba, así sentía. Así sentía que, ya está por suceder. Y decía, híjole. Y de alguna manera como que me preparaba mentalmente, físicamente, para tolerarlo. Me di cuenta varias veces que había 2 seres ahí, a los que yo les llamaba en ese tiempo mis ángeles. Había 2. Y yo me preguntaba por qué ellos nunca me ayudaban. ¿Por qué si se supone que los ángeles y Dios están para ayudarte y no me ayudaban? Los veía, cada vez estaban ahí. Y eso es algo que durante muchos años tuve en mi mente. ¿Por qué si se supone que nos protegen? ¿Por qué si se supone que Dios nos ama? ¿Por qué si se supone que
un papá debe proteger a su hija, está sucediendo todo esto y nadie lo impide. Después tuve mi respuesta, pero bueno, vamos por pasos. Entonces me di cuenta que había dos realidades. A esa temprana edad me di cuenta que había dos realidades. Una que es la realidad visible, física, y una realidad invisible. Yo nací con el don de la visión. Yo desde niña, desde siempre, he podido ver, he podido saber, he podido intuir, siempre he tenido una intuición muy, muy fuerte. Entonces me di cuenta a esa edad temprana que había dos realidades y que de la realidad invisible pocas veces, pocas personas eran conscientes. Entonces es algo de lo que no hablé. Ni hablaba de la realidad invisible para muchos o la realidad espiritual, ni hablé tampoco de la realidad que estaba sucediendo en el momento porque yo tenía mucho miedo. Eso era algo de lo que yo no hablé hasta que ya me sentí fuerte y segura y confiada de mí para poder hacerlo. Pero en mi infancia yo no lo hablé con nadie. Eso es algo que mantuve en secreto. No hablé de ninguna de las dos realidades que yo estaba experimentando. Después, bueno, alguna de las heridas que me provocó el abuso sexual fue una que me costó mucho confiar en alguien. Mucho. Porque si yo no podía confiar en mi papá, porque pues él abusaba de mí, y no podía confiar en mi mamá, porque muchas veces el abuso sucedía cuando mi mamá estaba en la casa y que mi intuición me dice que ella de alguna manera sabía lo que estaba pasando. Yo no podía confiar en ellos, no confiaba en ellos. Por lo tanto, ¿en quién podía confiar? Confiar me costó mucho trabajo y mucho tiempo. Porque en mi mente, en mi interior estaba si mis papás hicieron eso, ¿de qué serán capaces las otras personas? Entonces, confiar me costó mucho. Años, muchos años que me costó. Entonces, bueno, una de las heridas fue esa, la falta de confianza. Y muchas veces fue incluso falta de confianza en mí misma. La falta de confianza fue una, la otra herida fue pues el sentirme sola y abandonada. Porque si no confiaba en nadie y sentía que no podía recurrir a nadie cuando yo lo necesitaba, pues siempre busqué la manera de yo de solucionar las cosas. A temprana edad aprendí a resolver mis propias cosas, enfrentar mis propias cosas. Tuve que aprender a defenderme como fuera, porque sentía que estaba sola y que en momentos de necesidad, de ayuda, pues nadie iba a estar. Si mis papás no estaban para ayudarme, por lo tanto, pues nadie iba a estar. ¿Qué otra herida? Pues heridas emocionales, también heridas de que inconscientemente, como se me trató de una cierta forma, a una edad temprana, pues en mi mente estaba, eso es lo que es y eso es lo que voy a continuar haciendo, porque para eso nací, o este es mi rol. O sea, cuando a un niño tú lo tratas de una cierta manera, no le estás diciendo al niño con palabras, tú naciste para esto, no. Con los hechos, el niño integra los aprendizajes y a final de cuentas cae en cuenta, esto es lo que es. No es porque tú le digas, es porque así lo tratas. Entonces, lo que yo pensé que era mi rol, era, bueno, pues yo nací para satisfacer, pues las mujeres la tenemos muy mal,
Surgieron etiquetas, juicios, y después de mi viaje para sanar me di cuenta de lo que realmente yo estaba buscando. Les platico así un ejemplo. Como mi papá, el único momento en el que mi papá era tierno y cariñoso conmigo era en el momento del abuso. Y cuando no estaba sucediendo ningún abuso, era enojón, agresivo, violento y se molestaba rápidamente por todo. Pues yo aprendí que si yo quería ser amada, obviamente no fue un proceso lógico que yo hiciera de niña. Esto es lo que les explicaba. A un niño tú no le dices con palabras, el niño aprende de lo que vive. Entonces, como mi papá era cariñoso, tierno y cuidadoso conmigo solamente en el momento del abuso, pues lo que aprendí es, esto es amor. Por lo tanto aprendí que si no había sexo de por medio, no había amor. Después me di cuenta que estaba equivocada, pero bueno, en ese momento es lo que yo aprendí. Y entonces surgen juicios y etiquetas. Si las mujeres nacimos para esto, si las mujeres nacimos solamente para esto otro, si las mujeres no pueden lograr ciertas cosas porque son mujeres, si las mujeres son portadoras de no sé qué y no sé qué. Entonces, bueno, después en mi camino, en mi trayecto, me di cuenta que lo que realmente estaba buscando era amor. ¿Por qué? Porque de niña yo aprendí que esa era la manera de obtener amor, porque mi papá era la única manera en la que era agradable conmigo. Entonces, inconscientemente yo estaba buscando amor, yo no estaba buscando sexo, yo estaba buscando amor. Y me di cuenta muchos años después que no era yo la única que tenía una herida de falta de amor. Me di cuenta que en el mundo la falta de amor es como la causante de, pues prácticamente todos los males. La falta de amor o la creencia de la falta de amor. Y que el amor, a final de cuentas, es la medicina, el remedio, la respuesta, lo que todo lo arregla. Entonces, bueno, todos estamos finalmente buscando amor. Y luego, a mis 17, bueno, desde que me hice consciente de toda esta situación que estaba pasando, yo empecé a generarme muchas preguntas al respecto de todo, al respecto de lo que estaba pasando conmigo, lo que estaba pasando con mi vida, por qué nadie me ayudaba, por qué los seres que yo les llamaba ángeles no intervenían. Y anduve yo preguntando y con preguntas de todo tipo. No encontré respuestas. Preguntara a quien le preguntara, yo no encontré respuestas hasta que conocí al papá de mis hijos cuando yo tenía 17 años. Él fue la primera persona con la que yo pude hablar abiertamente de estas dos realidades de las que yo era consciente. Y fue él la primera persona con la que yo sentí que estaba por fin hablando con alguien que me comprendía, que también le pasaban cosas iguales a las que me pasaban a mí, que también tenía el don de la visión, que también tenía heridas iguales a las mías, que me sentía como, aquí sí puedo ser yo. Me sentí muy cómoda con él. Fui muy criticada también por eso, porque el papá de mis hijos es mayor que yo. Y pues ya sabes, se hicieron especulaciones alrededor de eso que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad es que él fue la primera persona a la que yo sentí así, igual que yo. Fue la primera persona que yo sentí que me comprendía. Y entonces, bueno, ahí con él fue que yo empecé un gran viaje hacia mi interior. Él me regaló libros, empezamos a hablar de temas que yo siempre había querido hablar, pero no había con quién. Me regaló libros, platicamos de experiencias que los dos teníamos, hacíamos meditaciones juntos, trabajamos mucho internamente juntos.
por fin empecé a tener respuestas a las preguntas que tenía yo de mucho tiempo atrás. Entonces, él en mi vida es pieza clave entre un antes y un después en cuanto al viaje interno, en cuanto a ahondar más en las cosas que me pasaban, en lo que veía, en lo que estaba sucediendo, en ponerle comprensión a lo que me había sucedido cuando era niña. Entonces él fue para mí pieza clave. Después, bueno, mi relación con él no duró mucho y después tuve otros novios y me di cuenta un día que estaba reproduciendo la misma historia con uno y con otro y con otro, y era diferente cuerpo, diferente nombre, tal vez diferente lugar, misma historia. En esencia era la misma historia. Y al principio yo no me di cuenta. Me di cuenta de esto hasta mucho tiempo después. Que de hecho tuve un novio que también fue muy significativo. Una relación tormentosa, pero muy significativo en aprendizaje, porque fue justo ahí, en esa relación, que me di cuenta que estaba reproduciendo la misma escena de cuando yo era niña. Les explico un poquito más de esto. Quitando de vista el hecho de que fue un abuso sexual lo que yo viví, imagínense la escena. Es mi papá buscándome sexualmente a mí, teniendo una esposa. Entonces ahí, él estaba engañando a ella conmigo. Él me estaba usando a mí para satisfacerse sexualmente y la estaba engañando a ella. Entonces es este triángulo de juego del que yo no era consciente. Obviamente yo era una niña chiquita, yo qué iba a saber de eso, pero ese era el juego. Entonces esa misma escena de triángulo la estaba reproduciendo en otras relaciones. Al principio no me di cuenta, después caí en cuenta que era yo, era mi novio, el sexo era bueno y había siempre alguien más. Siempre había otra mujer. Era la mamá de los hijos, o era una con la que terminó, pero realmente no terminó y seguía habiendo ahí cosas, o incluso la mamá que estaba muy entrometida en la relación. El caso es que siempre había otra mujer, siempre. Y yo decía, bueno, ¿por qué siempre atraigo a mi vida hombres que ya tienen otra mujer? Aunque la relación con la otra mujer hubiera terminado, siempre había otra mujer. Y yo no me di cuenta hasta que tuve este novio. Que un día en esas discusiones, porque fue una relación tóxica, en una de esas discusiones que tuvimos, me di cuenta, así como que la parte consciente que tengo le dijo a mi parte inconsciente, porque mi parte inconsciente estaba peleando, estaba discutiendo. Y en ese momento de la discusión, mi parte consciente me dice, ¿te das cuenta a quién le estás reclamando? Y entonces hice una pausa y dije, caray. Realmente yo no le estaba reclamando al que era mi novio. Él nada más estaba ahí para hacerme ver lo que tenía pendiente por sanar en la relación con mi papá. Realmente yo no le estaba reclamando a mi novio, le estaba reclamando a mi papá. Y fue ahí que me di cuenta de la dinámica, del porqué, y me di cuenta de muchas cosas. Hice consciente
lo que tenía inconsciente y que de alguna manera estos novios que tuve en estas relaciones tóxicas estuvieron ahí para hacerme ver lo que yo no había visto hasta ese momento. Entonces, bueno, hice consciente esa parte de la dinámica, del por qué siempre había otra mujer y de por qué mis relaciones eran tóxicas. Entonces, bueno, hice consciente de eso. Por esa razón y otras razones espirituales, sentía la necesidad urgente de retirarme, de irme. Necesitaba tiempo a solas. Necesitaba poner límites enormes con ciertas personas. Necesitaba alejarme. Mis guías espirituales, tengo muchos guías, y uno de esos guías soy yo misma, mi yo superior. Entonces, mis guías espirituales me dijeron que me preparara porque iba a hacer un viaje fuera del país. Y bueno, yo luego les platico en detalle esa historia. El caso es que mis guías me dijeron que me preparara porque iba a hacer un viaje fuera del país y pues que estuviera lista porque iba a ser un viaje largo. Dije, bueno, yo me preparo. Yo no sabía ni a dónde iba a ir, pero sabía que me iba a ir. Entonces, bueno, se presentó así, por arte de magia, la oportunidad de irme y me fui a Canadá. Estuve 5 años en Canadá. Y ese viaje me brindó todo lo que necesitaba para darle cierre a todo el trabajo que yo ya previamente había iniciado desde que conocí al papá de mis hijos. Desde que empecé a trabajar conscientemente lo que me sucedía. Y entonces, bueno, en este viaje a Canadá, me enfrenté con todo, con mis sombras, con mis heridas que pensé que estaban cerradas y se reabrieron, pero se reabrieron para por fin poderlas sanar y cerrar. Hice uso de mi fortaleza, de mis habilidades, me enfrenté con todo. Y ese pedacito de Canadá en el que estuve, la verdad estoy muy agradecida porque me brindó todo. Me brindó el tiempo, me brindó el dinero, me brindó el espacio y me brindó las personas que necesitaba para poder sanar. No fue fácil. Hacer un viaje de ese tipo requiere de mucho valor, requiere de lanzarte aunque sientas miedo, requiere de mucho para poder hacerlo, porque significa estar lejos de tu familia, que en mi caso, quienes me creaban así como más peso emocional eran mis hijos. Entonces, estás lejos en un ambiente que es totalmente diferente al tuyo, con personas que hablan otro idioma, con costumbres diferentes totalmente. Pero a final de cuentas, esos eran los ingredientes que necesitaba. A veces no fue fácil, pero fue muy sanador. Hay un libro, no lo he leído, pero creo que habla de este tema, del viaje del alma, y te menciona las etapas que todo viajero del alma emprende. Y alguna vez vi un video donde mencionaba las etapas y hablaban así muy, muy poquito de cada etapa, y es tal cual el viaje que hice yo, y es tal cual el viaje que hacen muchas personas que quieren y necesitan sanar. Entonces, bueno, pues hice el viaje del alma. Allá en Canadá conocí a una persona desde el inicio, desde que llegué, desde mi primer día conocí a una persona que más adelante se convirtió en mi novio. Y esa relación también fue muy significativa porque cuando yo lo conocí, pues era cuando yo había recién llegado a Canadá y mi sanación intensiva pues apenas comenzaba. Él en ese tiempo estaba casado, pero como trabajábamos juntos,
pues nos veíamos muy seguido. Tiempo después, él me busca, ya se había separado, estaba en proceso de divorcio y comenzamos una relación. Yo me di cuenta inmediatamente, o sea, las antenas y las luces y todo, porque para el tiempo que él y yo comenzamos la relación, yo ya había sanado un montón de cosas, yo ya estaba tan consciente de muchas, y aún así decidí quedarme, aunque yo estaba consciente, yo estaba totalmente consciente. Y aquí es donde vienen nuevamente las dos realidades que les platicaba de un inicio. Se hacen muy presentes las dos realidades. Desde el punto de vista físico, pues qué tonta por haber estado en esa relación, porque yo ya sabía. Y desde el punto de vista de la otra realidad, de la realidad espiritual, era necesario porque fue un acuerdo que él y yo hicimos. ¿Por qué? Porque poco tiempo después de que él y yo iniciamos la relación, él falleció. Y yo era la única persona que estaba ahí con él, comprendiendo y viendo lo que nadie más vio. Entonces, de alguna manera puede decirse que me necesitaba ahí para tener una transición pacífica y amorosa, porque él tenía mucho miedo de morir. Entonces las dos realidades vuelven otra vez ahí a juntarse. Aprendí con él, bueno, de él y de su divorcio, aprendí muchas cosas. También, incluso de la mujer que era su esposa y mamá de sus hijos. Bueno, me di cuenta que estaba nuevamente el triángulo. Fui consciente totalmente desde el principio. Estaba otra mujer y había hijos. Eso, bueno, consciente en todo momento. Y al observarla a ella y al observarlo a él, me di cuenta que de alguna manera los dos representaban a mi mamá y a mi papá, y que representaban los dos mi luz y mi oscuridad. Entonces, esa relación que tuve con él fue la oportunidad perfecta para integrar mi luz y mi sombra e integrarlas a mí. Dice por ahí Carl Jung que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz. Para llegar a la iluminación o para llegar a la verdadera sanación se requiere no solamente enfocarte en tu luz, se requiere ver tu sombra, se requiere ver la sombra, y como en mi caso no solamente mi sombra, la sombra de mi familia, la sombra de mi árbol genealógico. Se requería aventarme un clavadote y ver cosas que no son bonitas de ver, pero que son muy necesarias para toda persona que quiera llegar a sanar. Entonces, esta relación que yo tuve con él y su relación me ayudaron a integrar. ¿Por qué? Porque incluso en ella vi características que tengo yo y características que yo necesitaba incorporar en mí. Entonces, esta relación fue benéfica para mí a final de cuentas porque me ayudó a integrar. Y porque con la muerte de él, mi alma dio como un cierre, un gran cierre a un periodo de 40 años. Inicié, como les platicaba, a mis 17 años trabajando conscientemente mis dones y mi historia y mi experiencia. Y luego este viaje que hago a Canadá, que fueron 5 años de sanación intensa, me dieron, además la carrera, estudié psicología y a final de cuentas estudié psicología para comprenderme, para traer de alguna manera sanación al alma de mi árbol genealógico. Que por cierto, las carreras que elegimos, las profesiones que elegimos, tampoco son así al azar. Quien estudió medicina es porque necesita sanación física para su árbol genealógico. Quien estudió psicología, como yo,
necesitamos sanación para el alma, para las emociones de nuestro árbol genealógico. Quien estudió para ser maestro es porque en su árbol genealógico se necesita educación. Quien estudió derecho es porque seguramente en su árbol genealógico hay muchas situaciones de injusticia. O sea, a final de cuentas, nuestras decisiones traen sanación al árbol genealógico si es que somos las ovejas negras de la familia, porque las ovejas negras somos las que rompemos con lo establecido y gracias a romper es que traemos sanación. Entonces, bueno, esta relación que yo tuve me ayudó a integrar y gracias a que integré pude finalmente hacer un gran perdón y soltar y estar en paz. Me dolió mucho la pérdida, pero fue de verdad haber cerrado un ciclo grandote de 40 años. Todavía tengo 40 años, casi 41, y estoy ahorita en este proceso de como aplanar el terreno para mis 41 empezar a construir las bases de mi nuevo ciclo de vida. O sea, todavía ni siquiera empiezo. Estoy ahorita en ese punto intermedio del final de un gran ciclo y el comienzo de uno grandotote también. Otros 40 años. Entonces, bueno, si de verdad queremos sanar, hay que integrar la oscuridad. Sanar es una decisión. No todas las personas están listas para sanar. ¿Por qué? Porque sanar requiere que veas la herida. Porque sanar requiere que estés dispuesta o dispuesto a que te va a doler otra vez. Es como revivir el momento. No importa si pasó ayer, hace un mes, hace un año, hace 10 o hace no sé cuántos años. Te va a volver a doler igual que la primera vez. Pero es necesario si de verdad quieres sanar. Por eso es que muchas personas prefieren quedarse en el estado de negación, en la postura de la víctima, en el no, pues aquí, ahí me la voy llevando. Porque sanar requiere de gran valor. Así es. Y no todos están dispuestos a ver la sombra que toda sanación implica. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecida con él y con la relación que tuve porque, bueno, pues me ayudó a integrarlo y en este proceso de integración incluso pude integrar las cosas que para mí son positivas o que me gustaron de mis papás. Les voy a mencionar solamente las más significativas. De mi mamá es que heredé el gran sazón en mis alimentos. Cocino rico. Mi mamá cocina muy rico, yo cocino muy rico. Mi mamá es muy bien administrada con los recursos financieros. No había mucho, pero ella lo hacía rendir. Y aprendí yo eso de ella. Soy muy bien administrada. De mi papá, el canto. Amo cantar. Mi papá canta también. Entonces, en estos ejercicios que hice de integrar luz y sombra, pude ver los aspectos positivos de mis papás, pude ver sus heridas también, porque bueno, en 5 años, les digo que estuve 5 años en Canadá, vi muchas cosas, tuve muchas visiones y pude ver sus heridas también, pude ver el porqué, pude comprender el porqué de sus vidas, el porqué de lo que hicieron y pude ver también las cosas positivas. Entonces, con esta última relación que tuve, integré luz y sombra en mi relación que estaba teniendo en ese momento y cuando él se muere, integré la luz y la sombra de su expareja y también integré luz y sombra de mis papás. Pude ver las dos cosas y cuando lo integras,
logras el equilibrio y el balance, y entonces sucede el perdón, sucede la paz y sucede la armonía en tu corazón. Estás en paz, ya no estás luchando con nadie afuera. ¿Cuándo luchas y cuándo peleas? Cuando proyectas. ¿Y qué es lo que proyectas? Tus sombras. ¿Y cuáles son tus sombras? Lo que no quieres ver, lo que te resistes a ver. Si de verdad quieres sanar, va a ser necesario que te avientes un clavado directito hacia tu sombra. Créemelo que ahí hay muchos tesoros, si de verdad te animas. Bueno, en todo este caminar de 40 años me di cuenta que primero soy yo. Tenía que ocuparme de mi propia sanación. Tenía que darme lo que yo necesito. Tenía que darme el tiempo, el espacio, tenía que darme las herramientas, tenía que darme las palabras, tenía que darme las compañías que yo necesitaba para sanar. Una vez que las heridas se sanan, se convierten en cicatrices. Y cuando tú ya no tienes heridas, solamente cicatrices, entonces es el momento de compartir tu experiencia, lo que te funcionó, lo que hiciste, cómo fue tu caminar, lo que aprendiste con otras personas. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están en la misma situación que tú estuviste. Y al final de cuentas, compartir tu medicina, compartir tu experiencia, es un compromiso que tenemos todos con la vida. Mira, el mundo completito, todas las personas tenemos alguna herida. Todos estamos batallando con algo. No hay ser humano que sea perfecto. ¿Por qué? Pues porque es una de las leyes en este mundo. La dualidad. Hay luz y sombra, hay arriba y abajo, hay frío caliente. Venimos aquí a experimentarlo. Entonces no vas a encontrar un ser humano que sea todo luz, ni un ser humano que sea todo sombra. Tenemos los dos. Incluso nosotros tenemos cuerpo de mujer o de hombre, pero tenemos masculino y femenino integrado en nosotros. Si tomamos más partido por uno o más partido por otro, viene el desequilibrio y entonces vienen los problemas. Por eso es necesario integrarlo. Entonces, una de nuestras misiones o nuestro compromiso moral con la vida es que si tú ya transitaste algo y ya aprendiste algo, pues tal vez sería, no le quiero llamar deber porque nadie tiene que hacer algo, pero tal vez sí el compromiso con la vida, ¿no? De que si tú ya recibiste algo, compártelo con los que todavía no lo tienen, compártelo con los que todavía no lo reciben. Y en el caso mío y en el caso de otros que me estén escuchando, nosotros ya recibimos la medicina del amor y del perdón. No nos llegó gratis, tuvimos que hacer un gran y largo camino. Y ya lo recibimos. Entonces creo que es por deber, por amor a los demás, por amor al planeta, por amor a la vida, compartirlo. Entonces, si tú que me estás escuchando tuviste heridas y esas heridas ya son cicatrices, te invito a que lo compartas. Y si tú que me estás escuchando todavía las heridas están frescas, te invito a que te avientes un clavado en este viaje de sanación para que en algún momento las heridas sean cicatrices y entonces tú también compartas tu medicina y así entre mi medicina y la medicina de mi vecino y la medicina de mi amigo y la medicina de todos los que vamos siendo, vamos a llenar el mundo de una red de amor. Y el amor que va a traer a final de cuentas, elevar la frecuencia vibratoria de todos nosotros. A final de cuentas, lo veamos o no lo veamos, energéticamente estamos conectados. La división y la dualidad que vivimos en este mundo es una ilusión, no es real. Entonces hay que trabajar
en nosotros primero, porque no podemos dar a otro lo que no tenemos. Hay que trabajar en nosotros primero y después, ahora sí, compartirlo con los demás. Y bueno, a final de cuentas, quería compartirles esto, como les dije al principio, no para señalar ni para hacer drama. Fue con la intención de compartir muy en general un viaje de 40 años y ya después estaré haciendo videos ahondando en cada punto que toqué. Y ahora sí ya dando detalles y demás, ahondando más en el tema. Por hoy quería hablarles solamente de esto de manera general y bueno, pues invitarlos a que sean las ovejas negras. Si tú tienes esa misión en tu familia, en tu árbol genealógico de ser la oveja negra, eres afortunada porque eres la que está trayendo la sanación, eres la que está rompiendo con los patrones que ya no deben continuar. Y tu trabajo, aunque seas juzgada, criticada, señalada, está haciendo un gran impacto, no tienes idea, no solamente con las generaciones que vienen después de ti, sino con todas las generaciones que ya se fueron. Tenemos un trabajo que es pesado, no es fácil, es muy cansado, pero al hacerlo estamos liberando los dos lados, los que ya se fueron y los que están por venir, y los que están todavía, obviamente. Entonces, bueno, por hoy es todo, esta vez. Ya después, como les digo, estaré ahondando más en cada tema, más otros temas importantes. No solamente me voy a centrar en el canal en hablar sobre abusos sexuales y lo que aprendí, sino otras muchas cosas que son de interés para mí y que seguramente hay allá afuera alguien para quien también van a ser de interés. Y bueno, pues gracias por haberme prestado atención, por el tiempo, y estoy a sus órdenes. Abajo les voy a dejar el correo el correo electrónico donde me pueden contactar. Y bueno, espero de verdad, de mi corazón el tuyo, que lo que acabo de mencionar te sirva. Muchas gracias y hasta luego.